Carlito ¿Cómo Viera, estás? buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, buenas. Y sí, estamos con un resultado del referéndum que yo no sé a ti, pero yo creo que muy satisfactorio. No se logró un éxito rotundo, no se logró formalmente derogar la ley, los artículos de la ley, pero ha sido una gesta muy importante. No sé cómo lo tomás tú, cómo lo han visto los compañeros. Mi opinión es casi, la mía es más eufórica que la tuya, porque lo dije antes de martes o miércoles de la semana pasada, dije que porque había gente que le iba la vida si ganaba o perdía, yo digo que era una batalla más, y que era una batalla con todo el gobierno en contra, con un gobierno abusando de la Constitución, estirándola haciendo un chicle, cosa que no debía ni podía. Se han hecho cosas nefastas, con todos los medios de comunicación en contra, o casi todos los medios de comunicación masivos tratando de aislar, no de ahora, desde la juntada de firmas, ha sido todo un proceso. Lograr la votación y ganan, y se gana además porque se suman los votos anulados. Si no suman los votos anulados, gana el voto rosado. Por lo tanto, yo creo que se ganó, por lo menos políticamente, aunque no jurídicamente. Exactamente, tú lo has dicho con términos muy adecuados. Políticamente yo creo que fue un rotundo éxito, eh, impensable porque la correlación de fuerzas venía dándose. La pandemia no ayudó a la clase trabajadora. La pandemia de alguna manera fue sutilmente explotada a su favor desde el gobierno. Yo creo que habrá mucho que discutir al respecto, pero aparentemente toda la culpa de que haya bajado el salario real, que haya bajado las jubilaciones, de que haya recesión económica, de que los pobres en Uruguay han crecido, de que hayan populado las ollas populares, valga la redundancia. Todo eso parece que es culpa de la pandemia. Y nosotros decíamos, gobierno ausente. ¿Qué es lo que está pasando? Todos los gobiernos del mundo operan en la pandemia, operan a efectos de, por lo menos, paliar las situaciones que se dan más estrictas. Entonces, nosotros hubiésemos querido que el gobierno en la pandemia tuviera otro comportamiento. No lo tuvo, no gastó, ahorró en la pandemia y ese ahorro lo tomó como un logro. Ese ahorro fue obtenido gracias a la baja de salarios, sin tocar los maya oro, para nada, porque eran los que iban a encender la llama de la economía post pandemia. ¿Saben lo que encendieron? 2.500 millones de dólares que depositados en el exterior por parte de uruguayos. Esa es el apalancamiento de la recuperación económica, la plata acumulada en exceso por los grandes exportadores, por los grandes eh, personeros de la concentración del ingreso que les fue favorable en la pandemia, porque no hubo precios internacionales de productos que Uruguay exporta que hayan reducido su precio, no hubo una reducción de la demanda de esos productos a nivel internacional, carne, vacuna, arroz, lana, cueros, soja, todo eso se siguió vendiendo. Y no obstante lo cual, entonces, el tema del gobierno con su echándole la culpa a la pandemia, bueno, fue algo que de alguna manera, gracias a un gran marketing de publicidad pensado, generó cierta adhesión.
En esas condiciones tan adversas se reunieron las firmas, hasta para militar era difícil, una restricción que uno mismo se tenía que cuidar. En las condiciones se reúnen las firmas y en las condiciones se puso el pueblo uruguayo a participar en la política como nunca antes, o como pocas veces antes se había hecho. La gente discutió por primera vez el contenido de una ley, difícil tarea, 135 artículos, hubo que separar contenidos, hubo que ir de a poco generando debates. Los debates fueron rehusados, los últimos debates fueron rehusados desde las esferas del gobierno, y de alguna manera, yo pienso que la verdad se fue abriendo camino. Y se logró que el pueblo uruguayo tuviese una percepción, una aproximación importante a los temas que se estaban discutiendo. Ese ya es de por sí un logro, la participación ciudadana. Y eso que fue denostado por algunos que dijeron que están queriendo poner una palanca en la rueda. Esos calificativos que se dirían fueron hirientes para la democracia uruguaya. Yo escuché a Sanguinetti decir que le ponían palo en la rueda a este gobierno con este referéndum. Ayer lo escuchaba decir, felicitamos a la gente porque esto es un referéndum que en este país se puede realizar, bla, 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 bla. Qué increíble. Bueno, no se hacen cargo entonces, ¿verdad?, de sus dichos, no se hacen cargo los técnicos economistas de sus proyecciones económicas, no se hacen cargo de nada, es decir, lanzan, bueno, el presidente creía que no se tenía que hacer cargo de sus dichos, pero menos mal que se los grabaron. Si gana el Partido Nacional no habrá aumento de tarifas. Cuando él pensó que no se tendría que hacer cargo, que la gente se iba a olvidar. Pero hoy en día, por suerte, las cosas se graban, por suerte hay redes sociales que se pueden seguir utilizando por el momento. Vamos a ver cómo deriva esta suerte de nueva comunicación. Por suerte podemos nosotros tener este tipo de programas, y vieron que eso sí, eso fue hiriente para mucha gente que se consideró engañada. Y yo diría, es cierto, no era un referéndum a favor o en contra del gobierno, no lo era, pero era muy difícil que la gente lindara cada uno de los 135 artículos y no buscara la matriz ideológica que los está reuniendo a esos 135 artículos. Hay una matriz ideológica, hay una orientación de política hacia dónde va el país. Son un instrumento, la ley es un instrumento al servicio de esa orientación, y bueno, ahora lo que tenemos es que vamos a tener que soportar la aplicación de la ley. El presidente de la República afirma que esto no le cambia nada, que haya sido tan exiguo el margen que dio la victoria al no, como tú dices, gracias a los votos en blanco. Los votos en blanco fueron históricamente del orden del 1,5%, a lo sumo 2% del total de sufragios. Los votos en blanco no son un voto que se podía suponer respondían a la convocatoria de cierta persona que nefasta a mi modo de ver, de Constanza Vigil. Yo creo que no tuvo nada que ver, fueron el mismo porcentaje de votos históricos. Lo que pasa es que en las elecciones nacionales, esos votos históricos, esos votos en blanco no cuentan, señores. Quiere decir que el único partido que saca 49%, casi
ronda el 49% del total de votos válidos, es el Frente Amplio, hubiese sido el Frente Amplio. Ese partido saca mayoría parlamentaria, señores, porque los votos en blanco no corren. No hubiese habido una ganancia clara del no, sin los votos en blanco. Quiere decir que es distinto el sistema que se aplica en el referéndum, es mucho más exigente para el sí, había que ganarle al no y a los votos en blanco. Y esos votos en blanco, bueno, sumaban al no. Quiere decir que debe ser una elección nacional en este momento, que si le diera o no el espaldarazo al gobierno, no hubiese sido tal, no hubiese sido tal espaldarazo, hubiese sido algo que evidenciaba que el país está dividido en dos partes, a veces un poquito para allá, a veces un poquito para acá, depende de los errores, depende de muchas cosas. Es cierto que el Frente Amplio cometió unos errores en la campaña anterior y de allí uno puede explicar ciertas tendencias que se dieron en la primera en noviembre, en octubre, pero en noviembre se corrigió bastante gracias a una ardua militancia de los compañeros, igual que ahora. Ese es otro logro, haber consolidado esa acumulación que yo diría desde el Congreso del Pueblo para acá se viene realizando. El pueblo fue tejiendo de a poco, hilvanando esa unión, esa toma de conciencia, esa solidez que se tiene como en ninguna parte, como en muy pocas partes de América, incluso yo me animaría a decir del mundo, un partido de izquierda. Falta, creo que una de las evidencias que queda es que seguimos teniendo una dificultad para llegar a sectores del interior del país. Lo de Rivera es patético. Entonces, por ahí, digamos, tenemos que buscar mecanismos, tenemos que salir de algunos esquemas que nos caracteriza, que nos hace muy montevideanos, muy metropolitanos, muy vinculados a lo que es el trabajador de las empresas grandes que se centran en Montevideo. Tenemos que buscar las fuentes de ingresos de la gente en el interior, cuál es en realidad, que dista mucho de ser la misma que en Montevideo, y buscar cuáles son las reivindicaciones válidas que de alguna manera tengan que desafiar al centro de poder, que se pueden canalizar a través de una corriente de izquierda en esos lugares, y no dejarlos como si fueran un calco de Montevideo y no tener una política propia, incluso política hasta decir de frontera. La frontera con Brasil nos está haciendo toda difícil de llegar, y Artigas, que fue, digamos, mayoría frente amplista, bueno, se tiene ahora una clara minoría. Por ahí hay que seguir trabajando mucho. Muy bueno lo de Paysandú, muy bueno lo de Paysandú. Quiere decir que hay que considerar que esta lucha, decía un compañero siempre, y yo me acuerdo mucho de él, esta lucha recién comienza, recién comienza. Cuando estamos pensando de que hay mucho hecho, sí, hay mucho hecho, pero va a correr mucha agua bajo los puentes. Todo lo que se ha hecho va a ser, tiene que ser capitalizado. Tenemos que en este momento buscar nuestras fortalezas, potenciarlas, y las debilidades del enemigo. El comportamiento no ha sido de la agresividad de otras veces, no ha sido la agresividad con que se ha manejado permanentemente, yo diría, el Poder Ejecutivo
desde la pandemia misma, sin dar participación y diciendo de que se satisfacía a sí mismo con medidas que él creía no necesitaban ayuda de nadie, ni siquiera del GACH en el último periodo, al punto que el GACH renunció. Eh, sin, ese, sin, ese, sin esa agresividad permanente, sí la hubo, y sí la hubo comportamientos inadecuados desde el punto de vista de la formalidad institucional que no le hacen bien a la democracia, pero yo pensaría, si alguien está en su sano juicio, que debería de haber una reflexión acerca de que el país, después de de una política machacadamente impuesta a través de los medios de comunicación durante 2 años sin oposición, con pandemia sí, entonces con dificultades para que la gente se movilizara en contra, una política que empieza a hacer agua últimamente, bueno, esa política no contó con un avance. ¿eh? Apenas estamos con un porcentaje de votos anulados que permite mantener la luz, de votos en blanco, que permite mantener la luz. De manera que lo que hay es un retroceso, la popularidad del presidente también retrocedió en los últimos tiempos, cuando hubo tiempo de movilizarse, cuando hubo posibilidades reales de que el pueblo uruguayo fuera entrando a considerar los problemas políticos, fuera olvidándose de la preocupación por la vida como primera cosa y empezar a ver cómo se preocupa también por la subsistencia. Entonces allí empezaron a aflorar todos los problemas de la política, pero claro, fue tarde. Si este referéndum se hace 3 meses después, porque va a seguir aplicándose la LUC y va a seguir desarrollándose estas medidas que son antipopulares, lejos de lo que ellos dijeron que la LUC era popular, son medidas antipopulares que no tuvieron un desarrollo cabal. Fíjense en la educación. Todo lo que plantea, incluso el presidente dice, ahora vamos a hacer la reforma de la educación. Pero caramba, si era urgente consideración, ¿por qué no la hicieron? Lo único que hicieron fue sacar la participación de los maestros y profesores en los institutos de enseñanza. Lo único que hicieron. ¿Qué más hicieron? Y de algo que según dicen ellos era urgente, de algo que había que, o sea, ya pasaron 2 años. Ahora dicen que se van a poner a pedalear para hacer eso. Bueno, cuando el pueblo uruguayo se dé cuenta de lo que van a hacer, ahí esto va a tener que tomar más conciencia. Y se viene, según dijo el presidente, que lo tenía parado por miedo a tener oposición popular, la reforma en la seguridad social. Entonces, por allí vamos a tener por eso la lucha recién comienza, porque la aplicación de la luz va a seguir, y los combustibles ahora van a seguir subiendo, y van a tener que subir todos los meses, y aplica su propia ley que tanto defendió. Entonces, la gente va a empezar a tomar conciencia mucho más de lo que empezó a tomar en esta discusión. La gente va a empezar a tomar conciencia que el salario bajó en el 2020, el salario real, el poder adquisitivo, bajó en el 2021 el poder adquisitivo del salario, bajaron las pasividades en su poder adquisitivo, y ahora la inflación se va para arriba, porque entonces van a seguir bajando en el año 2022, y está la promesa vaga, de que hacia el 2024 van a recuperarse. Y yo digo, si se recuperan en el 2024, quiere decir que a lo pasado perdido. Es decir, ¿quién le recupera la falta de alimentación a los niños, la falta de bienes esenciales que muchos hogares padecen a raíz de este descenso en los ingresos que se dice que se va a recuperar recién en el 21? Es como si uno dice que está sumergido en una piscina de agua y que entonces no se preocupe porque
dentro de media hora va a salir a flote en el mismo nivel que estaba antes, va a poder respirar. Si está vivo va a poder respirar. Muy difícil que permanezcamos durante 4 o 5 años con un descenso persistente en el poder adquisitivo de la gente y después podamos estar en condiciones, desde el punto de vista político-social, hacia el final del periodo. Acá no hay ilusiones ópticas, aquí no hay percepción, igual que en el problema, lo mismo pasa con el problema de la seguridad ciudadana. Los promedios no se tienen que realizar considerando el periodo de pandemia, donde en todo el mundo, este tipo de medidas no es que se hayan dado resultados, medidas similares a la luz. En todo el mundo bajaron los delitos por incidencia de cómo la pandemia operó en la gente. De manera que hay que comparar el periodo en que la pandemia empezó a decrecer, que el Omicron fue menos fuerte que las cepas anteriores. En ese periodo otra vez los delitos crecieron y ese promedio trimestral hay que proyectarlo al año, y ese año hay que compararlo con el 2019 y no con los otros dos. No es con promedio del 20 y el promedio del 21. Entonces, ese es el punto en que nosotros tenemos que ver que esto va a seguir así. Yo creo que hay un gobierno que se sube a los pedales de una ley que tiene apenas fue salvada por unos votos en blanco, que no tiene en cuenta la situación internacional tan difícil en que el Uruguay es como si tuviésemos un barco navegando y que vamos a una catarata, que vamos a un precipicio, y el barco sigue tranquilamente como si nada, no se toman medidas, no se tira un ancla, no se va a la costa, sino que el barco sigue andando como que nadie tiene en consideración. Acá parece que no hay equipos técnicos, que no hay nada, nadie tiene en consideración que el mundo está en dificultad, hay grandes dificultades económicas, de que esta guerra está acentuando esas dificultades económicas, que las medidas contra Rusia, como parece ser que se pretende canalizar la guerra, que la guerra económica va a tener, digamos, efectos similares que la guerra física, esto va a repercutir una repercusión muy importante en todo el mundo, nosotros también, que va a haber beneficiados y perjudicados, que el Uruguay no toma en cuenta cuál es la perspectiva histórica en la cual se adentra el país. Bueno, vamos a ser de repente golpeados por medidas. Yo digo y es un tema que quizás sea engorroso, pero ahora Rusia y China, y seguramente India está por dentro, están tratando de sustituir al dólar con otra moneda que va a ser en base al yuan, y que los pagos internacionales en una área muy importante del mundo que es casi toda Asia, que seguramente, salvo Japón y Australia, pero todo el resto de Asia y los países de Rusia, se van a empezar a manejar con esa moneda, y sin lugar a duda parte de los países africanos. ¿Y qué van a hacer los países sudamericanos? Eso es importante porque el dólar es hoy en día moneda de reserva. ¿Qué significa? Porque hay muchos oyentes, muchas personas que están en el programa, que les parece que esto es algo técnico muy fuera del alcance de su conocimiento, o que es algo que no nos influye, que está muy lejos. No, señores, es algo que podemos perfectamente entender, y es algo que podemos perfectamente darnos cuenta de que nos va a afectar de alguna manera positiva o negativa. Y eso significa que los bancos centrales, como el Banco Central del Uruguay, como el Banco Central de Argentina, de todos los bancos centrales europeos,
Todos los países del mundo tienen reservas. Esas reservas se constituyen ¿en qué? En oro o en dólares. Quiere decir que el dólar es la moneda de reserva. Si aparece otra moneda sustituta del dólar en base al yuan, los bancos centrales se van a desprender de sus reservas en oro y van a tener que, muchos de ellos, ir a las reservas en yuan. Eso significa, yuan es la moneda de China. Quiere decir que va a haber una oferta en el mundo de dólares abundantísima. Al desprenderse van a poner a la venta sus reservas de dólares, van a ofrecer en el mercado. Y todos sabemos que una cosa que se ofrece más de lo que se demanda, su precio baja. Quiere decir que el precio del dólar, el poder adquisitivo de bienes y servicios del dólar va a bajar. Bueno, ¿y eso cómo se arregla? Ya había un problema muy grande que en la pandemia Estados Unidos, el gobierno de Trump y el gobierno de Biden, ambos, uno primero obviamente el de Trump y el de Biden, habían emitido muchísimo dinero para socorrer a la gente que tuvo que tener cuarentena, que no pudo tener movilidad, que los niveles de trabajo estaban demorados, que estaban enlentecidos, todo lo que era actividades laborales. Yo tengo amigos que he venido de Europa y efectivamente me decían que las calles estaban desiertas. Bueno, pero eso fue posible, ¿eh? Y eso seguramente no sabemos los aspectos de la pandemia desde el punto de vista de la salud, pero seguramente hubo que hacer eso para paliar una crisis muy fuerte en la parte de la salud. Eso fue posible porque se dieron de parte de los gobiernos ayudas financieras, pero mucho más grandes que las que dio Uruguay. Tan es así que Estados Unidos emitió una masa monetaria enorme. Esa masa monetaria, otra vez, circula en el mercado, otra vez hay un exceso de dólares en el mercado que requería un nuevo sistema para contraerse posteriormente, rescatar esa cantidad de dólares emitidas en el mercado, porque si no se ha empapelado la economía mundial, demasiado dinero circulante que no tiene relación con la cantidad productiva. Eso hace descender el precio del dinero, ese deterioro afecta a todos niveles, a todos los países del mundo. Por eso el dólar no sube acá. Ya entonces teníamos ese efecto, no lo lograba reducir. Por eso Biden, se acuerdan algunos oyentes, yo un día hablé de un impuesto que querían poner a todas las transnacionales allí donde estuvieran y que no pagas, que por lo tanto tenían que pagar ese impuesto independiente de las exoneraciones que tuvieran en los lugares concretamente, y que eso iba a afectar a las zonas francas uruguayas. Ese era el impuesto que Biden quería poner para recaudar más de sus transnacionales para que esos ingresos fueran a las arcas fiscales y absorbieran la cantidad enorme de circulante de dinero que habían emitido. Bueno, eso como todo problema que tiene que ver con el poder económico de las transnacionales, que en determinado momento choca con el poder económico de los gobiernos, se constituye un conflicto de poderes muy importante y está en veremos. Al estar en veremos surge el tema de la guerra, que agrava ese mismo tema con esto que estoy diciendo, de la oferta sedentaria de dólares que va a haber en el mundo resultante de esa nueva moneda que va a ser moneda de reserva de muchos bancos centrales. Así que estamos al borde de una crisis mundial, pero yo diría de una importancia tremenda. Bueno, parece que nadie habla, parece que en Uruguay va a quedar ajeno. No, señores, en Uruguay va a estar también inmerso. Nuestras reservas del Banco Central están en dólares básicamente, así que nosotros tenemos que ver cómo nos paramos en esto y ya
digamos, no hay presagios de que el dólar suba mucho, pero sí los precios internacionales. Imagina que en Argentina, cuando los precios internacionales suben, los argentinos tocan las detracciones, que son los impuestos que ganan, que tocan en exceso las empresas que exportan al exterior, por ejemplo soja, por ejemplo carne vacuna, que en vez de ganar 100 ganan 120. Bueno, entonces el gobierno dice, bueno, de esos 20 que usted ganó en exceso sin poner nada más que la misma cantidad de producto, o sea, la misma cantidad de horas de trabajo atrás, eso que usted gana en exceso, bueno, viértalo por lo menos un 10% de ese 20, viértalo a las arcas públicas y así generamos un necesario gasto en demandas sociales o incluso inversiones que son para el desarrollo. Eso se hace en Argentina. En Argentina, acá el poder económico se paró de punta contra cualquier intento de poner detracciones. En Argentina no. En Argentina discuten, en todo caso, no me las aumenten. Están en un nivel del 30% las detracciones en Argentina. Las detracciones, expliqué, es, digamos, lo que se afecta aún de impuesto cuando hay una ganancia más allá de lo normal. Cuando un producto vendía 100 y se ganaba, y ahora se vende a 150 o 140, entonces sobre ese plus de 140 sobre 100, sobre ese plus se practica un impuesto, que hace que también que los empresarios que vayan a exportar ese, por ejemplo, girasol o soja a otro país, digan, bueno, pero como al exportarlo yo tengo que pagar un impuesto del 20-30%, lo que hago es vendérselo a los industriales en el propio país con ese descuento. Me da lo mismo, porque voy a recibir lo mismo si lo exporto o si se lo doy a esos industriales en el país. Quiere decir que si se los da, se los vende, quiero decir, ¿no? Si se los vende a los industriales en el país, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos nutriendo de materia prima nacional que es procesada, y el aceite de girasol o el aceite de soja que sale de allí es un producto con horas de trabajo nacional atrás. De lo contrario, si exportamos todo, las horas de trabajo para hacer el aceite de girasol estarán en otro país, en China o en donde sea, y nosotros terminamos comprando después el aceite procesado por otros, terminamos pagando las horas. Bueno, eso es un esquema de política económica que, bueno, que tiene que ver incluso con la inserción internacional, con los tratados que se quieren hacer con el exterior, de cómo funciona el Mercosur, de todo eso que también es otro tema que se nos viene encima y que desgraciadamente no tenemos activos, no tenemos ningún tipo de elemento por parte del gobierno, de reflexión de parte del gobierno que nos haga decir que vamos a mejorar, de que el salario se va a recuperar, de que la economía va a tener un... No, porque no estamos en condiciones de prever, porque no estamos en condiciones de saber cómo vamos a manejarnos frente a la adversidad. Si tuviésemos por lo menos un plan, podríamos discutirlo otra vez con la soberanía, con la ciudadanía. Hasta ahora el único plan que se nos dijo es: voy a bajar el salario, voy a ajustar, voy a tener un déficit fiscal presentable al exterior para que vean los inversores qué bien que estamos, que no tenemos problemas, que no les vamos a poner más impuestos para solucionar esos problemas, y que los inversores bajaron las inversiones. Se dice que nunca cortaron tantas cintas. Sí, no cortaron cintas de las inversiones que tenía el gobierno anterior planteadas, pero no hubo inversiones nuevas. No hay nadie, pregúntense cualquiera entrar constructora de obra pública, no hay nada, no hay ninguna licitación nueva. Bajaron las inversiones para el ahorro famoso. No, en eso estamos. Lucha en comida, de acá en adelante estas cosas con luz
vigente se van acentuando y está en nosotros tratar de generar las condiciones para que la democracia operando como ciudadana, a que las cosas puedan ser de alguna manera aplicadas, las políticas pueden ser aplicadas lo más favorable a la población. Yo creo que dimos una lección de poder ejercer influencia sobre las políticas públicas a través de la participación ciudadana. Eso lo seguiremos haciendo y creo que la ciudadanía empezó con este ejercicio y va a seguir, sin lugar a dudas, en las elecciones nacionales, juntamente con ellas. Vamos a tener que, seguramente, porque el presidente ya se subió a la bicicleta, se subió los pedales de la luz, vamos a tener una reforma en la seguridad social que va a tener que ser plebiscitada esta vez, junto con las elecciones nacionales, porque no creo que nadie en el país pueda estar satisfecho si le dicen que va a trabajar más años y va a cobrar menos y por menos tiempo. Que esa es la solución que se da, sin hacer un análisis de dónde está el déficit famoso, sin hacer un análisis del éxito o fracaso de las AFAP, extendiendo el sistema AFAP a todo el mundo, como si fuera la panacea cuando fue un fracaso. Bueno, yo creo que va a ser objeto de reforma y ojalá los temas de seguridad social se puedan discutir con la profundidad con que se han discutido los otros temas de la LUC. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ti por esta oportunidad que estás dando a tanta gente para difundir cosas y que la lucha recién comienza, nos queda mucho camino por andar. Ni hablar. Gracias, Carlos. Hasta pronto.